significa necesariamente que el número de eventos se me cuenta con una N y con una P. Solamente, no, en la práctica lo que ocurre es que a nosotros nos dan una lista de siniestralidad, así como se las di en el modelo individual, ¿se acuerdan? Y yo les di una distribución. Después yo les dije, ajustenle algo. Entonces, algunos me decían, pues se le ajusta más una binomial, se le ajusta más una Poisson, ¿sí? No quiere decir que los siniestros tengan exactamente ese tipo de distribución. Solamente que por las colas, por la curtosis o por la leptocurtosis de cada uno de los modelos, se ajustarán a la distribución que trae pues la siniestralidad. No hay una conexión, Miguel Pizano, entre la manera en que ocurren los siniestros con la distribución, solamente en la forma. ¿Sí se entiende esa diferencia? Porque si yo tuviera que poner alguna relación con una binomial, por ejemplo, con cierta siniestralidad, imagínense una siniestralidad que se parece mucho a una binomial N100 P0.01, por ejemplo. Eso no quiere decir que cada siniestro me ocurre con una probabilidad 0.01 y que el máximo de siniestros es 100. Eso no quiere decir la siniestralidad. Lo único que quiere decir es que mi siniestralidad en forma se ajusta a esa distribución. ¿Sí? Ok. La relación no existe como tal. Lo único que ustedes tienen que hacer es tomar este tipo de distribuciones y se dice que el modelo de Pangier utiliza distribuciones de la clase AB0, dado que son las 3 mejores distribuciones que siempre se le asignan a un modelo de Pangier. ¿Sí? Ok. Había otra duda por ahí antes. ¿No? Bueno. Profesor, una pregunta. Claro, dime. Entonces, si tenemos nada más la fórmula de Pangier, la única manera en la que te podrías saber que es de cierta distribución es que te la digan. O sea, si no tienes una base de datos en la cual trabajar, corríjame si estoy mal. Exactamente. Si yo no te doy una base de datos de la siniestralidad, la única manera en que tú puedes aplicar el modelo de Pangier es que yo te diga la distribución de dónde viene, ¿no? Okay. Si yo te doy una base de siniestralidad y tú con esa base construyes el histograma, ya lo que tú tendrías que hacer es, con una pequeña prueba de bondad de ajuste, paramétrica por supuesto, tienen los parámetros, ustedes solamente le ajustan a ver si es binomial, Poisson o binomial negativo. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. La realidad, la realidad de esto es que ustedes como actuarios nunca van a utilizar directamente un modelo colectivo o un modelo individual. Esos son modelos que, bueno, ustedes han visto que no es como que sean los modelos más sencillos, ¿están de acuerdo? Tienen su complejidad, ¿no? Si bien es cierto que no son tan complejos, pues tienen su complejidad. La realidad es que en el mundo real, las cosas que se tarifican por medio de este tipo de modelitos nunca se ajustan a una distribución como la que nosotros queremos. Y nunca se ajustan, o si se acuerdan, el modelo individual tenía una cota superior, que era el simbolito ese raro que habían visto. Nunca se ajusta a esa cota superior. Lo que a mí me interesa de estos dos modelos es que ustedes entiendan realmente cuando uno tarifica, cuando uno dice cuánto va a costar el seguro, así en términos mundanos, cuando uno dice cuánto va a costar el seguro, ¿qué es lo que ustedes están tarificando? ¿Qué es lo que ustedes están dando? ¿Qué datos necesitan? La típica pregunta, imagínense que ustedes como actuarios llegan a una empresa, ustedes tarifican y dicen, a ver, este seguro de este carro, vamos a suponer que están tarificando carros o casas, cuesta 3 millones de pesos. Ok, ¿qué significan esos 3 millones de pesos? ¿Cómo llegaron a eso? Porque si yo se los pregunto por modelo individual y o modelo colectivo, pues me van a hacer la formulita y me van a decir de aquí sale, apliqué esta prueba de bondad de ajuste y listo. Ajá, pero ¿qué significa en esencia?
Cuando tú tengas algún modelo que no se ajuste, ¿cómo vas a darle la vuelta al problema? La única manera en que tú hagas algo es que entiendas qué está haciendo ese modelo y tú hagas tu propio modelo. ¿Quién me puede decir qué significa una prima en ese ejemplo? Vamos a suponer que hay una casa en donde ustedes tarifican 3 millones de pesos y ustedes ya entregan su nota técnica en la aseguradora, ajá, y dicen, a ver, la prima de esta casa va a ser de 3 millones de pesos, ¿sí? Entonces ya la aseguradora dice, bueno, a esos 3 millones de pesos ponle el 10% de gastos, entonces cuesta 3 millones 300 mil pesos, y a eso pues le pones tu 16% de IVA, ¿no? Entonces la póliza va a costar, vamos a suponer, 4 millones de pesos. Entonces ustedes tienen tres datos. La prima pura o la prima de riesgo fue de 3 millones. El IVA, no sé, vamos a inventar, es de 700 mil pesos y los gastos son de 300 mil pesos. Entonces ya tienen ustedes esa prima desglosada. ¿Quién me dice qué significan esos 3 millones de pesos? Pues sería como la prima pura, ¿no, profe? O sea, viéndolo así como el costo mínimo de toda la casa y todo lo que incluye. Sí. El mínimo que necesito para asegurar el riesgo, ¿no? Con tu comentario me quedo con que es la prima pura de riesgo. Eso es correcto. Esos 3 millones son la prima pura de riesgo. Ahora, díganme qué significa. Porque ese es el tipo de preguntas, se los juro, que se las van a hacer en el campo laboral. Si alguno de ustedes en algún momento se dedica a finanzas o a seguros, eso se los van a hacer en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque en finanzas, en la bolsa de valores, también hay seguros pequeños. No sé si recuerdan algo, unas cosas que se llaman swaps, puts, ons, calls. ¿Sí? Bueno, todo eso tiene seguros. O sea, ustedes les van a decir, bueno, y estos 3 millones de este call o estos 3 millones de seguro para hacer la compra en directo de esta acción, ¿qué significa? Vamos a aterrizarlo a una casa. ¿Qué significan esos 3 millones de pesos que ustedes van a pagar o que ustedes van a cobrar por asegurar una casa? No será como Es la lo prima mínimo pura de que riesgo. necesito, o sea, lo mínimo Correcto, que Daniel. necesito para o sea, para que si se destruye la casa, yo la pueda pagar, ¿no? O sea, si tiene algún daño, yo lo pueda cubrir, ¿no? También significa que solamente cubres como daños mayores de, o sea, que la aseguradora solo paga de 3 millones para arriba, ¿no? No, ¿No? no, porque a lo mejor la casa cuesta 17 millones, brother. Ah, por eso, ajá. Entonces, mis 3 Si se millones destruye, no pagas son los 17, ¿no? necesarios. La casa. No es lo que yo cobré. Ajá. Mm. Pues es lo que venimos diciendo desde el principio de la clase, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para hacerle frente al riesgo? Ok, esa es una buena definición. Es lo que yo necesito para hacerle frente al riesgo. Ok, ¿cómo lo calculaste? ¿O por qué llegaste a esos 3 millones? Porque es como el costo de lo más probable que le puede pasar a la casa. No, porque si tú me dices es el costo de lo más probable que le puede pasar, yo digo, bueno, entonces eso significa que lo más probable es a lo mejor le cae un árbol que está enfrente en algún sismo o se quema y eso es lo más probable que le puede pasar. Más bien de todo lo que le pueda pasar, ¿no? O sea, cubrir todo. Hay una palabra clave. Utilicen la palabra media o promedio para definirme eso. Acuérdense que este tipo de preguntas son las que yo les dije que si alguien hace examen final extraordinario, seguro va a estar ahí. Perdón, Carla Luna. ¿Esperanza de todos los siniestros? Correcto. Eso en términos actuariales. Son términos técnicos. ¿Qué son esos 3 millones de la casa? Es la esperanza de los siniestros que va a ocurrir por el periodo de la póliza, es decir, por un año. Correcto, pero si ustedes van con un administrador o con el cliente y les dicen, esta es la esperanza de tu siniestralidad, te va a decir, ajá, pero me dejaste igual. O sea, en promedio, cada siniestro que le ocurra te va a costar 3 millones de pesos. No en Es el promedio de cada todos los siniestro. siniestros en total, ¿no? Del año. ¿Cómo? El promedio de los siniestros en total, ¿no? De un periodo de un año, por ejemplo. O sea, no sé que hubo 5 siniestros y pues uno fue de 15 millones, otro fue de 100,000 pesos y así, entonces el promedio es 3 millones, ¿no? Sí.
Como también bien dice este Oscar Tienda, es lo que llevamos diciendo desde el principio de la clase. Esos 3 millones es el promedio de siniestros que te van a ocurrir para esa casa en un año. No significa que es lo suficiente que yo vaya a necesitar. Ajá, porque lo suficiente se va haciendo cuando este año no te pase nada y el siguiente año tampoco te pase nada y el siguiente nada. Ahí ya llevas acumulados 9 millones. Hasta el cuarto año te va a pasar y te voy a cobrar 12 millones, pero ya tengo una prima suficiente, ¿no? Para poder pagarte, ¿sí? Y eso está muy relacionado con el periodo de retorno. Alguien explíqueme qué era el periodo de retorno. Lo había explicado como que lo ves a futuro, lo había dicho como a 100 años o a 1000 años, algo así, pero no me acuerdo muy bien. Perdón, no te escuché, ¿cómo? O sea, lo había mencionado que el periodo de retorno lo puso como a 100 años o a 1000 años, algo así, pero así la definición tal cual no recuerdo. Ok, sí, es algo, tienes la idea, Daniel. Un periodo de retorno es cuánto tiempo va a tardar en que un siniestro se dé. ¿Ah? Ese es un periodo de retorno. Vamos a suponer que estamos hablando de una casa y yo con todas las estadísticas que hago digo, ¿sabes qué? En promedio, esta casa se puede quemar o puede haber un siniestro que la destruya cada 30 años. Les voy a proyectar un Excelito para explicarles de manera rápida. A ver. Lo que les estoy comentando, compartir pantalla. Profe, ¿y puede bajar la prima? O sea, si no sé, en 10 años no le pasa nada a la casa, ¿sí puede bajar o no? Sí, por supuesto. Ahorita vamos a ver por qué. Ahí pueden ver mi Excel. Sí, Sí. Entonces, a ver, vamos a empezar a tomar términos de seguros. Una suma asegurada de una casa, ¿cuánto les gusta que sea? Que la casa valga 12 millones, ¿no? Listo. Vamos a suponer que tenemos una siniestralidad en estadísticas que nosotros decimos, bueno, para las casas que estaban aledañas, para todas las casas que estaban, no sé, en el estado de Querétaro, específicamente en cierta delegación, la siniestralidad a 5 años es la siguiente. Resulta que en el 2000, ¿qué sería? 2016, 2017. Ahí está, 2018 y 2020. Porque lo que nosotros queremos es tarificar el seguro. ¿Cuánto va a costar ese seguro? Para el 2021. Para darle su póliza luego el 1 de enero y que empiece a correr para que esté cubierta esa casa. Resulta que el 2016, el promedio de los siniestros o los siniestros que ocurrieron fueron de 500,000 pesos. Voy a ponerle el formato. El año 2 no ocurrió nada. El año 3, no sé, algo le pasó a la alberca y fueron 4,500,000. Estamos suponiendo que es una casa muy siniestrada, ¿no? Esto es mucho dinero. En el año 4 sí ocurrió algo también. Fueron 5 millones. No, ya hasta me pasé. Bueno, no, está bien, vamos a poner eso. Y en el año 5 no pasó nada, ¿no? De una manera muy rápida,
este promedio sería su prima, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Ok. sí, viendo. Entonces, con esto que les acabo de explicar, les vuelvo a preguntar. Este promedio, que también es la prima pura de riesgo, como bien dijo Daniel Zárate, ¿qué significa? ¿Qué significa que vaya yo con el dueño a decirle, te voy a cobrar 3.3 millones para asegurar tu casa en el año 2021, dado la siniestralidad que has tenido? ¿Qué significan esos 3.3 Pues millones? es en promedio lo que esperas pagar tú en el 2021, dado el historial. Perfecto, listo. Si así como me lo acaba de decir Daniel Zárate, me lo escriben en un examen, es el promedio, lo que esperas pagar de siniestros, está bien. ¿Están de acuerdo que eso no me lo habían dicho? ¿Sí? Entonces, bien, con esto, es el promedio que yo espero pagar los siguientes años. Por ahí Juan Manuel Lugo había dicho, a ver, es lo que yo necesito para hacerle frente a los siniestros de ese año o de los años subsecuentes. No es cierto, porque con estos 3 millones, pues no te va a alcanzar para estos 12 años. Ajá. Pero, si por ejemplo en el 2021, ahora nos vamos adelante, vamos a suponer que no ocurre siniestro. En el 2022 no ocurre siniestro. En el 2023 no ocurre siniestro. Y hasta el 2024 vamos a suponer que hay un siniestro y se cae la casa por completo, es pérdida total. El siniestro sería de 12 millones. Pero resulta que yo ya este año, el 2021, es decir, para el siguiente, yo ya cobré esta prima, ¿no? Si lo hacemos de manera lineal, ¿por qué no sería lineal? A la hora de yo pasar al 2022, yo tendría que tomar en cuenta la prima con este año de cero, ¿no? Sí. Pero si lo hacemos de manera lineal, Profe, con ese año de cero, entonces tendría que bajar la prima, ¿verdad? exacto, exacto. Yo tendría que sacar el promedio de esto, que son los 3.3 millones, e incluirle este. Si te fijas, eso baja a 2.500.000. ¿Sí? Sí. Pero así lo estamos viendo a futuro. Cuando yo saco un periodo de retorno, en este momento, ¿yo cuál diría que es el periodo de retorno aproximado si yo sé que para el 2021 yo voy a cobrar 3.3 millones? Pues 4 años, ¿no? ¿Por? 3 por 4, 12. Perfecto, listo. Así de sencillo. De hecho, el periodo de retorno sería un poquito menos, ¿no? Sería como 3.5 por esos 333,000 pesos, ¿no? El periodo de retorno sería esto. 3.6. Si yo lo redondeo en años, porque la póliza es anual, si yo les pregunto en el examen eso, serían 4 años. ¿Por qué? Yo esperaría que en esos 4 años yo recupere esta cantidad de dinero que yo le voy a tener que pagar justo en el 2024. ¿Sí queda claro? De este tipo de ejercicios así de sencillos, vamos a hacer un chorro. Porque este tipo de ejercicios son los que tienen la esencia de lo que es el modelo individual o el modelo colectivo. Si ustedes se fijan, aquí yo no utilicé ni modelo individual, ni modelo colectivo, ni nada de eso. Al final, el modelo individual y colectivo se enfocan en cuando son casos mucho más complejos que este, pero la esencia es la misma. El promedio es la prima. ¿Sí? Sí. Otra pregunta clásica en un examen final o extraordinario de modelos sectoriales del seguro de daños es que ustedes creen un ejemplo de este tipo. Crea un ejemplo con siniestralidad en donde tú calcules la prima de tarifa o la prima pura de riesgo. Porque haciendo eso, ustedes pueden saber al derecho y al revés qué es un modelo individual y qué es un modelo colectivo. Pero si no entienden esto,
el día que les pongan, el día que ustedes salgan al mercado laboral, si se dedican a la parte actuarial o financiera, no van a entender a qué es el riesgo, a qué se refiere cuando les dan alguna tarifa para el riesgo. ¿Y no hay bases de datos de siniestralidad, por ejemplo, en Querétaro que se puedan usar? Sí, claro que sí. Si tú te metes al INEGI, sí hay bases de datos de siniestralidad. De hecho, de varios rubros. Hay bases de datos de siniestralidad hasta de las tuberías, pues, de cuánto se ha gastado en tuberías al año. Que sean confiables, porque pues, por ahí se roban lana, esa es otra cosa, ¿no? Pero sí hay bases de datos. ¿Ah? Hay bases de datos de la mortalidad de la gente, hay bases de datos de instituciones gubernamentales que se tuvieron que pagar. De hecho, de ahí se toman muchas cosas. Ajá. De robos de vehículos también hay muchas, ¿no, profe? O sea, que dice en cuál estado. Y también, exactamente, también hay bastante estadística de eso. Eso sí he visto. ¿Sí? Entonces, estas maneras como sencillas, entre comillas, de sacar una prima, les juro que eso es lo que les va a hacer bien en el trabajo. ¿Por qué? Imagínense también que llega un actuario muy acá y les dice, oye, mi modelo colectivo dice que yo te tengo que cobrar 6 millones. Pues tú de una manera rápida con este cálculo dices, a ver, déjame ver la siniestralidad de 5 años y su suma asegurada. Es lo único que yo necesité. Oye, ¿por qué me vas a cobrar 5 millones si más o menos la siniestralidad anda en 3.3 millones? Eso podría variar arriba y abajo menos de 0.1 desviación estándar. ¿Por qué me vas a cobrar 5 o 6 millones, no? Entonces, con este pequeño cálculo, las típicas preguntas que ustedes les hacen como actuarios es, oye, ¿y por qué me está cobrando esto? O sea, ¿qué significa que me esté cobrando esto? Como bien ya lo contestaron, es, bueno, pues porque este es el promedio de la siniestralidad que has tenido. Es lo que yo espero pagarte el siguiente año, que es el 2021. Entre comillas. Aunque tú sepas que no va a ocurrir nada malo, bueno, pues es que también tiene mucho que ver el periodo de retorno. Yo ya vi que más o menos cada 4 años a ti te ocurre algo severo. ¿Sí? Profe, y por ejemplo, ¿y cómo le podemos hacer cuando, por ejemplo, una casa nunca le ha pasado un siniestro? O sea, tiene 10 años de nueva, ¿no? La casa. Y nunca le ha ocurrido ni un siniestro. Y en esos casos, ¿qué hacemos? Justo por eso es que existen las interpolaciones estadísticas y los procesos estocásticos. Se hace exactamente de la misma manera que cuando tú recién compras un carro, si tú sacas un carro de la agencia hoy 2020, pues nunca le ha pasado nada a tu carro, ¿no? ¿Cómo le hago yo para saber cuánto te voy a cobrar de prima? Pues entonces déjame ver las estadísticas de los carros pasados, ¿sí? De los que sí ya les ocurrió algo. Si a tu casa nunca le ha ocurrido nada, bueno, pues déjame ver las estadísticas de las casas que están por la zona, qué tal, qué les ha ocurrido. Obviamente, ¿cuál creen que un seguro de una casa que está a la orilla de la playa será más caro o más barata que una casa que está en Querétaro? Imagínense que vale lo mismo. Mucho más caro, ¿no? Porque el riesgo es mayor. No te escuché, Juan Manuel. Mucho más caro, ¿no? Porque el riesgo es mucho mayor. O sea, claro, está más expuesto. Porque cuando yo me ponga a hacer la estadística de cuántas casas he pagado o se han destruido por algún tsunami o algo así, pues es mayor que en Querétaro ni tiembla y no hay mar. ¿No? Ya se va a acabar la reunión. Yes. Ok, bueno, simplemente quería que quedara claro, bueno, que esto, ¿sí? Vamos a ver varios de estos ejemplos y que los entendieran. La próxima clase le vamos a meter un poquito más de números y ya les voy a dar algún ejemplo en concreto del modelo colectivo. ¿Va? Hecho. Pues cualquier duda estoy a la orden y